Aquí está la interfaz, es una interfaz muy completa, no la voy a describir ahora, pero aquí podemos ver el proceso de Outpainting. Hola, yo soy Fox Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Si te gustan mis videos, por favor, compártelo, da like, suscríbete al canal, haz clic en la campanita para la opción de todas, porque si no das clic en la opción de todas, YouTube no sé cuándo subo un nuevo video. Y para los que todavía no son miembros del grupo de Telegram, aquí en la descripción del canal está la invitación al grupo de Telegram. Ya somos casi 500 allí y pues ya la comunidad está caminando prácticamente sola y cuando yo puedo responder las preguntas, pues les respondo las inquietudes. Bueno, el video del día de hoy es para enseñarles a instalar una herramienta de inpainting de Stable Diffusion que se llama Invoke AI. Es una herramienta que ya salió hace un tiempo, la tenía pendiente por enseñárselas a instalar y pues ahora se dio la oportunidad para enseñarles cómo se instala desde la línea de comando, porque tiene una forma de instalar que es la forma de instalar por cliqueando el archivo .bat, pero muchas veces esto no funciona porque no localiza la versión de Python. Entonces, la versión sí o sí, a prueba de fallos, es la versión de instalación por línea de comando. Entonces, sin más dilaciones, vamos a verlo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es descargar el Git. Entonces, descargamos el Git de la página de Git. Todos los links de los recursos que estamos utilizando los colocamos en la descripción del vídeo. Entonces, descargamos, ejecutamos la instalación y esa instalación se hace siguiente, no tiene ningún problema, no hay que escoger absolutamente ninguna opción adicional, se hace paso a paso, siguiente, y no hay nada más allí. Bueno, entonces, una vez instalamos el Git, ahora vamos a instalar el Python. El Python lo vamos a instalar con una versión de Python que se llama Conda, en su versión mini Conda, ¿ya? Y esa versión de Python vamos a bajar la última, la vamos a ejecutar y también la vamos a instalar de la misma forma que instalamos el Git. Le damos siguiente, eh, simplemente dejamos las cosas como están y vamos dándole siguiente hasta que termina de instalar. Ahora lo que tenemos que hacer es buscar el PowerShell de el Miniconda que acabamos de instalar. Bueno, una vez lo instalamos, lo que vamos a hacer es buscar un directorio o crear un directorio donde vamos a guardar nuestro evoke.ai. En ese caso yo tengo creado uno llamado IA, ustedes pueden crear otro con el nombre que quieran y vamos a crear un directorio llamado evoke.ai. Lo creamos con mkdir evoke AI. Ok, nos cambiamos allí con cd evoke.ai y aquí vamos a colocar el siguiente comando, python-m emp.emp-prompt evoke.ai. Esto nos sirve para crear el entorno donde va a correr el programa que queremos instalar. Recordemos que Python instalado pues puede correr varias aplicaciones, pero entonces necesita un entorno para poder guardar las librerías de cada una y no crear una mezcla que puede crear incompatibilidades. Entonces, para eso se crean los entornos. Entonces ejecutamos .env scripts activate y ya quedamos con el entorno de evoke.ai. Lo podemos reconocer por lo que está puesto en verde en los paréntesis evoke.ai. ¿Ok? Ahora vamos a proceder a instalarlo con este comando. Ustedes pueden pausar para poderlo copiar y esto se va a demorar aproximadamente, dependiendo de la conexión, se puede demorar unos 10-20 minutos máximo. No se vayan a desesperar porque siempre baja bastantes cosas. Entonces, una vez tenemos
descargado e instalado. Probablemente, dependiendo de la instalación de Miniconda que tengamos, nos va a pedir que actualicemos el gestor de paquetes de PIP. Entonces lo que nosotros hacemos es colocar python-mpip install upgrade pip y esto nos va a permitir actualizarlo. Esta parte si no se demora mucho. Entonces, una vez tenemos instalado el pip, ahora vamos a ver el siguiente paso. En este caso, vamos a colocar ¡suscríbete! El comando evoke.ai configure. El evoke.ai configure nos sirve para configurar unas opciones predeterminadas para poder ejecutarlo. Entonces, lo primero que nos va a preguntar es dónde vamos a colocar las imágenes, o sea, el output, los outputs. En este caso, yo lo tengo en mi directorio evoke.ai outputs. Luego nos va a preguntar que si activamos el filtro para los nudes. Entonces le vamos a decir que sí, en este caso. Y ahora nos dice que si vamos a bajar los modelos o no. Entonces nosotros podemos colocar aquí S, ya, para que lo salte, pero yo coloqué A para que los baje todos. Aceptamos los términos de la licencia, obviamente, para poder que siga. Ahora vamos a Hugging Face y colocamos el token. Aquí en la tarjeta interactiva está saliendo un video específicamente de cómo se crean estos tokens, por si tienes alguna duda, ¿ya? Es un token de escritura, pero eso ahí está en el video que está saliendo en la tarjeta interactiva para que no nos extendamos aquí. Colocamos el token de Hugging Face y él va a comenzar a bajar los modelos. En este caso baja un montón, baja eh, todos los que están en Stability y bueno, baja los modelos de inpainting, baja la versión 2.1, baja la versión 2.1 de inpainting. Bueno, los baja prácticamente todos los oficiales y aquí queda corriendo en nuestro localhost 127.0.0.1 en el puerto 9090. Entonces, en este caso aquí ya instalamos de forma exitosa nuestro evoke.ai. Entonces, abrimos un navegador, colocamos esta dirección e inmediatamente, bueno, inmediatamente no, dependiendo de nuestro equipo, de qué tan potente sea, nos va a salir. Siempre se tarda un poquito mientras hay veces descarga algunas cosas que le hacen falta. ¡Suscríbete! Aquí está la interfaz, es una interfaz muy completa, no la voy a describir ahora, pero aquí podemos ver el proceso de outpainting. Entonces, vemos cómo vamos completando, vamos generando las imágenes y vamos completando dependiendo de la imagen que más nos convenga. No me gustó que el evoke.ai es bastante pesado. Todo este proceso que están viendo aquí me llevó aproximadamente una hora, ¿ya? Porque cada imagen generada se demoraba aproximadamente entre 30 y 45 minutos. Y estamos hablando de que estas son imágenes, como ven en la pantalla, de 512 por 512, que deberían demorarse con 20 pasos, no más de unos 15 segundos, de 10 a 15 segundos. Pero entonces, aquí, a pesar de las configuraciones que le coloqué y de los parámetros que le coloqué para iniciarlo con Xformers y con baja memoria, de todos modos se me demora muchísimo. Además que toma todos los 8 gigas de memoria de la placa de video. Estuve leyendo y en el GitHub, en las conversaciones, en las discusiones del GitHub, tiene que para que este funcione, para que el evoke funcione a su óptimo, de forma óptima, deberías tener
más o menos unos 12 gigas de RAM. Entonces, por eso vemos que de pronto aquí trabaja un poco de forma ineficiente. Inclusive me recuerda que, por ejemplo, el Infinity, el Stable Diffusion Infinity, funciona un poco más rápido. Bueno, como vimos, si bajamos todos los modelos puede ser un poco demorado, alrededor de una hora, dependiendo de la conexión de internet que se tenga y de qué tanto moleste la conexión con Hugging Face, que hay veces aborta las conexiones, los downloads. Pero en condiciones normales la instalación se podría dar sin ningún problema. Además, también puedes escoger la opción de no bajar el modelo. Pero en términos generales me pareció que el Evoque AI es muy lento. Ya, por lo menos lo que vieron en el video acelerado de la parte que hice de Outpainting me costó básicamente una hora, mientras que, por ejemplo, la que estamos viendo aquí de mm, Infinity, de Stable Diffusion Infinity, no me costó más de 12 minutos. O sea, el Stable Diffusion Infinity trabaja mucho más rápido y tiene más o menos el mismo resultado. Ahora, el Evoque AI tiene más opciones, son opciones que de pronto estaremos viendo en otro video, pero para mi placa GTX 1080 Ti, el Evoque AI es demasiado lento, demasiado demorado. No me imagino trabajando con el mínimo requerimiento, que es de 4 GB de RAM. Entonces la mía tiene 8, y yo creo que el Evoque estaría trabajando bien en una de la serie 2000 o de la serie 3000. Entonces, pues espero que les haya servido este video. Espero que puedan probar el Evoque. Por favor, me dejan sus apreciaciones a ver si les pasa lo mismo. Y dejan por favor también el modelo de la tarjeta y cuánto tiene de RAM en los comentarios. Entonces, pues no se olviden dar a like, suscribirse al canal, hacer clic en la campanita para la opción de todas, porque si no os clic en la opción de todas, YouTube no te anuncia cuando subo un nuevo video. Y háganle caso a mi amigo Banano. Hoy, aquí con Banano, oigan pues parceros, parceras, en la buena, denle like, suscríbanse al canal, denle un clic en la campanita, compartan estos videos con su mamá, con su papá, con sus primos, con la prima, con sus tíos, con las tías, con la novia, con el amante, con su novio, con la amante, con la vecina, con el vecino, con su abuelito, y si la pobrecita está sorda, pues escríbase en un papel y se lo vuelve y se lo muestra, ya que tiene subtítulos, y ella también tiene derecho a ver los videos de este man. Nos pillamos.